sí que sí. Hola, Tot el camp és un camp, són la gent del Prat. Io sono del Barça. Jo sóc del Barça. أنا من البرصة. Yo soy del Barça, pibe. ¿Y vos? Ich bin Barça-Fan. Jo sóc del Barça. Je suis du Barça. I am a Barça fan. Io sono del Barça. Jo sóc del Barça. Jo soc Barça. Yo soy del Barça. Nie Barça, nie Barça, nie Barça, nie Barça. Ja, Barça fan. I am a Barça fan. Yo soy del Barça. 我是巴萨球迷。Je suis fan du Barça. I'm a Barça supporter. Yo soy del Barça. ¡Viva México! ¡Ajúa! Ik ben voor Barça. Ja som Barça. Bienvenidos a Barça World Radio, programa de la Federación de Peñas Mundo. Hoy me acompañan Maxi Morgante, Sara Atkins Blancs, Peter Velas, José Manuel Vargas y Rosé Espona, ejecutiva de la Federación. Continuamos con las entrevistas a los precandidatos a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Hoy nos acompaña Víctor Font y Manté, socio número 49.411 del Barça. Nació en Granollers hace 48 años. Está casado con Esther y tiene 3 hijos. Su localidad en el Camp Nou siempre ha sido la misma, la primera grada de tribuna, esquina Gol Norte, junto a las de su padre y su abuelo. Se ha dedicado siempre al mundo de la empresa, especializándose en el sector de la consultoría, y desde hace 7 años encabeza también Sí al Futuro, un proyecto ilusionante y transformador para reconstruir el Barça. Bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias, Tony, y todas y todos por la atención. Para nosotros es un honor poder tener la oportunidad de interactuar con vosotros, pero sobre todo de que a través vuestro y a través del programa podamos hacer llegar nuestra voz a cientos, seguramente incluso miles de socios y aficionados al Barça que tenemos repartidos por todo el mundo. Hoy para mí es un honor tener a mi lado a 2 Tonys, ya sabéis, porque hemos presentado también a Tony Nadal, con lo cual parece esto que es la candidatura de los Tonys. Si no les conocéis personalmente, como digo, para mí es un honor que durante este viaje que llevamos haciendo desde hace años haya podido convencer a talento como el de los 2 Tonys que hoy me acompañan para formar parte del proyecto de futuro y para, si tenemos el honor de gobernar, representaros a todos vosotros, ¿no? Doy la palabra a Tony para que brevemente os explique también quién es, porque igual la gente de fuera de Cataluña, aquí es uno de los personajes más populares de Cataluña y del barcelonismo, pero igual para la gente de fuera le conoce menos y que pueda explicar también qué rol tendría en el proyecto. Y luego haremos lo mismo con Tony, que también es una persona muy conocida en el barcelonismo, sobre todo en el mundo de peñas, y ya os contará también qué rol hará. Gracias, Víctor. Bueno, es una emoción saludar a todos ustedes en todo el mundo. Déjenme decirles que yo formo parte, en cierta forma, de su federación, porque yo soy cofundador de la Peña Barcelonista de Washington, D.C., en Estados Unidos. Yo estuve de corresponsal de la Televisión de Cataluña en Norteamérica durante 4 años, de 2009 a 2013, y en 2009 cofundé con otros barcelonistas de la capital norteamericana la Peña Barcelonista de Washington, y ahí es donde vi el 5-0 al Madrid, la final de la Champions de Roma del 2009, celebrándolo. Claro, ahí eran las 3 de la tarde, cuando se jugaban los partidos. Eran días muy emocionantes. Como decía Víctor, yo soy periodista. Parte de mi trabajo profesional ha estado dedicado al deporte y al seguimiento del Barça. Estuve 14 años
transmitiendo todos los partidos del Barça por la radio, tanto los de la Liga Española como los de las competiciones europeas. Yo hacía las entrevistas a pie de campo, a Cruyff, bueno, yo qué sé, a todos los entrenadores que tuvo el Barça en esa época, en Cataluña Radio, con el presidente Núñez, etcétera, ¿no? Ahí es donde conocí a Pep Guardiola personalmente, donde he tramado muchas amistades y he mantenido horas y horas de conversación con los principales protagonistas de la historia del Barça. La conté, la historia del Barça, durante un año en la televisión de Cataluña. Cuando el Barça cumplió 100 años, en 1999, yo estuve todo un año haciendo un programa semanal los viernes por la noche en el que desfiló todo el mundo que había sido algo en la historia del Barça. Por ejemplo, el recientemente fallecido Diego Armando Maradona, que, como sabéis, vistió la camiseta azulgrana durante 2 temporadas a comienzos de los años 80. El Barça es mi pasión. No hubiera pensado nunca en trabajar en el Barça si no hubiera conocido a Víctor. Víctor es un empresario de gran éxito, con una carrera internacional extraordinaria, con una empresa con más de 250 trabajadores, con oficinas en todo el mundo. Somos amigos, nos conocemos desde hace 20 años, conozco a su familia y me ha hablado mucho del Barça y he descubierto que Víctor es un visionario, porque ya hace años, cuando aún ganábamos la Champions en Berlín en 2015, ya me decía, oye, el Barça se va hacia la tormenta perfecta, porque se van a juntar la cuestión de renovar un equipo ganador, pero que cada vez se habrá hecho más mayor, la cuestión económica, y bueno, no nos podíamos imaginar que llegase la pandemia y los efectos que ha tenido en la vida del club. Por todo ello, cuando me dijo, súmate al proyecto, hice un cambio radical en mi vida profesional de casi 40 años y le dije que sí. Y por eso hoy estoy con mucho gusto ante todos ustedes. Antoni sería, si tenemos el honor de contar con la confianza mayoritaria de los socios, sería responsable de gabinete de presidencia y, por lo tanto, una persona que es de mi plena confianza y que representaría muy bien a los culés y que ayudaría en todos los aspectos relevantes para el gabinete de presidencia mismo. Y Toni Rovira. Hola, buenas tardes también a todo el mundo, nunca mejor dicho. Como algunos debéis saber, por ejemplo, Toni Freire, que lo conozco todavía de mi época, yo estuve 5 años en la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona, del 2003 al 2008, dirigiendo precisamente el área de peñas. Fue todo un honor, tuve la suerte, la fortuna de conocer a muchísima gente de este ámbito. Mi conocimiento, por tanto, del mundo de las peñas es notorio, es profundo, las quiero muchísimo todo este mundo de las peñas. Me acuerdo ahora, hablando con vosotros que sois la Federación Mundo, pues haber hablado, haber contactado, haber estado con peñistas, tengo aquí apuntado de México, en México DF, estuve también en Estados Unidos con peñistas de Nueva York y de Washington, he conocido a peñistas en el Japón, he conocido a peñistas y peñas en Londres, en París y también en Marruecos y finalmente en Shanghái ya lo he dicho, y en el Japón. Digo todo esto porque, por tanto, alguna relación he tenido con vuestro ámbito, con vuestra federación. Si tenemos el honor de gobernar, como se ha comentado ahora, gustoso, me encantará que pudiésemos todavía estrechar más los lazos con todos vosotros. Acabo sobre todo diciendo el porqué de mi apuesta por Víctor Font. Para mí, porque junta para mí varios valores. Pasión, sentimiento, al lado de razón, al lado de capacidad. Para mí este binomio es fundamental. No solo hay que tener sentimiento y pasión, sino que hay que aplicarlo desde el máximo conocimiento, desde la máxima racionalidad. Por esto estoy apoyando a Víctor Font. Pues gracias, Toni. Toni sería el alto representante de la Junta Directiva para el movimiento peñístico, con lo cual un enlace entre lo que es la Junta Directiva y toda la comunidad que vosotros representáis. Bien, hechas las introducciones y como el que Toni ha explicado brevemente, pues que soy un hombre de mediana edad, yo aún me veo joven, pero bueno, ya me voy haciendo mayor y el pelo cada vez más blanco. Estoy aquí para impulsar pues la ilusión de mi vida y es verdad, como decía Antoni antes, que si no hubiera tenido la suerte y el acierto y con mucho esfuerzo y trabajo de poner en marcha mi proyecto empresarial, pues la ilusión de pequeño que muchos socios y socias pues seguramente tenemos, que es poder representar a todos vosotros y gobernar el club, no hubiera sido posible. También es cierto que el proyecto que yo impulsé hace 15 años
que es el que me ha permitido ahora hacer realidad al menos la aspiración de poder gobernar el club, es un proyecto también que me ha permitido tener una perspectiva muy global de la realidad en la que vivimos como habitantes de este mundo loco en el que estamos metidos y que ha cambiado tanto en los últimos tiempos. Yo soy consultor estratégico en el sector de tecnología y telecomunicaciones y, como decía Antonio antes, abriendo oficinas en todas partes del mundo, con lo cual he recorrido con mucha probabilidad todos los países donde la audiencia de este programa pues estarán presentes. Y esto también me ha permitido este diagnóstico que hicimos, como decía Antoni, hace unos 6-7 años. Hicimos el diagnóstico de que a medio plazo el Barça podía entrar en esta tormenta perfecta, en una confluencia de factores que hiciera que todo lo que nosotros veníamos viviendo y gozando pues pudiera llegar a tener o a estar en riesgo, ¿no? De hecho, de alguna forma hemos hecho a veces la analogía del cambio climático, porque claro, cuando hacíamos este pronóstico y aún ganábamos tripletes, la gente nos miraba, pero ¿qué dicen ustedes, no? Esto lo que nos ha permitido es, durante estos últimos años, hacer algo que nunca nadie que aspira a presidir el club hace, porque no es necesario para ganar elecciones, que es desarrollar un proyecto de gobierno, tener la solución a estos problemas que diagnosticamos en su día, tanto en el área deportiva como en el área económica, como en el área institucional y social. Y por lo tanto, hoy pues nos hace estar contentos, motivados, optimistas de que a pesar de la situación tan compleja que vive nuestro querido Barça, tenemos la solución a todos los problemas. Tenemos un plan de gobierno para los próximos 6 años, tenemos un plan de gobierno para los primeros 100 días si tenemos el honor de gobernar. Sabemos qué vamos a hacer el día 25 casi desde las 8 de la mañana hasta medianoche, y esto es lo que se necesita porque, por desgracia, ahora el club, como bien sabéis, está un poco a la deriva. Lo que queremos, lo que pretendemos hacer es, después de dar cierre de alguna forma a la mejor etapa de la historia del club, al menos desde mi punto de vista, en el ámbito deportivo, porque hemos ganado una cantidad de títulos que nunca habíamos ganado, 2 tripletes, un sextete, Champions League, etcétera, etcétera. Creemos, estamos convencidos que en el año 2021 ha llegado el momento de realmente llevar el club al siglo XXI. Vosotros, que vivís fuera de Barcelona y de Cataluña, seguramente padecéis esta realidad, la realidad de que el club vive instalado en casi, diría yo, que en el siglo pasado. Lo vivís seguramente de forma mucho más tangible y en primera persona. ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuál es el proyecto que hemos trabajado? En primer lugar, queremos asegurar que cambiamos el modelo de gobierno, es decir, el socio, incluso el aficionado, que cuenta muy poco para quien gobierna el club históricamente, creemos que tiene que estar en medio de la institución. Nuestro compromiso es total, y aquellos que seguís la actualidad del club, que seguro que sois todos, sabréis que hace 2 años casi impulsamos un punto en la agenda de la Asamblea de Compromisarios, que era la introducción del voto electrónico, para que todos aquellos que vivimos fuera de Barcelona o que queremos poder participar de forma activa en la vida del club, lo podamos hacer haciendo uso de la tecnología. Pero la tecnología es solo el medio. La realidad es que lo que creemos que tenemos que hacer es que hagamos realidad el hecho de que el club es propiedad de 150.000 socios y socias. Y por lo tanto, queremos hacer que una vez al trimestre tengamos interacción con los socios y, si tenemos el honor de gobernar, pues transparentar, explicar de forma muy clara cuál es la realidad del club, pero sobre todo también escucharos y posibilitar que participéis, que aportéis ideas, que aportéis opiniones. Y también queremos que esto se traduzca en un modelo de toma de decisiones en el que las consultas a los socios y socias sean de forma casi regular y que incluso algunas decisiones, aquellas sobre todo que tienen un valor más simbólico y que no son necesarios conocimientos técnicos, como por ejemplo si queremos cambiar el escudo o no, como se intentó hace un par de años, poner un nombre a una instalación,
incluso retirar una camiseta, por ejemplo, del Palau Blaugrana, que esto sean decisiones que tomemos todos, incluso aquellos que vivís en Washington, en Japón o en el Caribe o en México, pues que también podáis participar, porque esto os hará sentir de forma mucho más real propietarios del club y estar mucho más cerca del club que queréis, ¿no? Este cambio de modelo de gobierno se tiene que traducir también en el rol de la Junta Directiva. La Junta Directiva creemos que tiene que dedicarse a tomar las grandes decisiones de club y por eso hemos ido a buscar a gente como Toni Nadal, como el Dr. Cugat, como fundadores y creadores de empresas del mundo del e-commerce, del mundo de los contenidos audiovisuales, que son áreas de actividad relevantes para el Barça, pero esta gente queremos que no se dediquen en el día a día al club, que tomen las grandes decisiones y sobre todo que no fichen los fichajes de los jugadores en manos de aquellos que más saben. Y es por esto que luego hemos podido crear una estructura, por ejemplo, en cada uno de los deportes y en el fútbol en particular, donde hemos dedicado muchísimo tiempo a intentar identificar en manos de quién queremos poner el futuro de cada uno de nuestros deportes, tanto los profesionales como los no profesionales. Es ahí donde conocimos a Pep Guardiola, donde le conocí yo gracias a Antoni Bassas, es ahí donde conocimos a gente como Xavi Hernández, es ahí donde llegamos a la conclusión de que después de toda esta etapa de éxitos, el nuevo Pep Guardiola, pero incluso con una función un poco más amplia, y lo hemos explicado, nosotros le daríamos la responsabilidad de General Manager a Xavi Hernández para que sea un poco el nuestro Ferguson, una persona con capacidad de liderazgo, de gestión, complementado con otros profesionales de su confianza que le pueden complementar y que hagan que toda la estructura deportiva que no ha tenido ningún tipo de coherencia en estos últimos años, la empiece a tener. De manera que el entrenador se sienta bien respaldado, que haya coherencia en todas las decisiones que se toman, que no se fiche a jugadores brasileños que no se sabe para qué cuentan, que no se fiche a jugadores para el B cuando hay que apostar más por el talento de casa, que no se hagan fichajes millonarios que luego no tienen rendimiento en el campo porque los ha fichado un directivo o incluso el presidente directamente. Esto es cambiar, esto es llevar el club al siglo XXI. Llevar al club al siglo XXI también es normalizar el papel de la mujer en el club, que tenemos casi una cuarta parte, o más de una cuarta parte diría, casi una tercera parte de la masa social son mujeres, con muchísimo talento. Aquí vemos a dos representantes y nunca cuentan las mujeres porque mentalmente, el marco mental es que este es como un mundo de hombres. Bueno, pues no. Nosotros cuando constituimos la Junta Directiva dijimos, vamos a ir a buscar, de la misma forma que fuimos a Mallorca a convencer a Toni Nadal o a convencer a Ramón Cugat, fuimos a buscar a 5 mujeres, mujeres con talento, con experiencia, que puedan estar en la Junta Directiva. Y dijimos, y no por un tema de que ahora esto esté de moda y el feminismo, no. Yo personalmente creo firmemente, porque lo he vivido en mis propias carnes, que la diversidad aporta valor a los proyectos, sean los que sean. Y por eso queremos traducir también la normalización del papel de la mujer en el área deportiva. Y nos hemos comprometido en nuestro proyecto deportivo a crear equipos femeninos en cada una de las secciones, en cada uno de los deportes. Y también nos hemos comprometido a que haya un porcentaje relevante de mujeres en las posiciones ejecutivas clave del club. Llevar el club al siglo XXI es también hacer que el club tenga un propósito que vaya más allá de ganar Champions y de ganar jugando bien. Y es por eso que hemos desarrollado un proyecto muy ambicioso, cogiendo las ODS de Naciones Unidas, los grandes retos que tenemos como sociedad en el siglo XXI. Hemos cogido la bandera de la educación y queremos que en los próximos años el club se convierta en el club preferido de todos los niños y niñas en todo el mundo, a través de una acción mucho más ambiciosa, no únicamente de la fundación, sino de cada una de las partes del club, de manera que esto sea un paraguas transversal que nos permita generar impacto real, tangible en el mundo. Y por último, todo esto no sería posible si la prioridad absoluta en este plan de gobierno de los 100 primeros días que tenemos y que tenemos muy bien trabajada, que es el área económica, no fuera un plan solvente en base a la capacidad de gestión del presidente mismo, pero también del equipo que hemos formado,
de manera que tengamos la capacidad de, en primer lugar, implantar un plan de choque de forma inmediata, que sepáis que si no se implanta un plan de choque de forma inmediata, en marzo no podremos pagar nóminas. Esto es un tren que va a toda velocidad, que no ha chocado todavía contra la pared gracias a la renegociación que ha habido con los jugadores, cogiendo parte de su salario y pasándolo a los próximos años. Pero en marzo el tren llegará y chocará contra la pared si no hacemos nada. Tenemos un plan de choque para revertir esta situación y luego tenemos un plan que nos apasiona, que nos ilusiona, y es ahí donde mi formación profesional y mi experiencia también ha servido para desarrollar este plan, que es un plan para asegurar que a todos aquellos culés que estáis repartidos por todo el mundo os podemos hacer llegar contenidos, productos, servicios que sean de interés y que, como son de interés y los queréis consumir, ayudéis también al club a generar vías de ingresos adicionales. Esto es lo que nos va a permitir conseguir los dos grandes objetivos que tenemos desde que empezamos a trabajar hace 7 años. 1, mantener el club en manos de sus socias y socios, y 2, seguir ganando la Champions. Y doy paso a preguntas. Muchas gracias. Yo, en primer lugar, me gustaría comentarte un par de cosas de al comienzo. No todos tenemos suerte de que el pelo se nos ponga blancos, aunque puedes estar contento. Lo siguiente, referente a Antoni Bassas, yo era soy muy fan de él, y cuando me vine a Bélgica tenía problemas para poder escuchar los programas o ver el programa, y una de las razones por lo que me busqué mucho la vida era para poder seguir sus programas en aquella época. Y de Toni Rovira, bueno, como él comentó antes, coincidí con él en el periodo que fue responsable de Peñas. Fue un periodo muy bueno. Es una persona súper entrañable y una alegría volver a verte otra vez, porque la verdad que la experiencia fue muy buena cuando estuviste la vez anterior. Y quería mencionar esto y que quede grabado, vamos. Después vamos a empezar con las preguntas. Una cosita más. Comunicarte que aquí ahora estamos participando y es un buen ejemplo de lo que es la Federación Mundo, porque tenemos a Maxi, que está en Roma, a Sara, que es de la Peña de Washington, es decir, que está en Washington, José Manuel, de la República Dominicana, y Peter Velas, de la República de Chequia. Checoslovaquia, lo digo a propósito porque siempre se enfada. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas, si os parece bien. Sara, adelante. Adelante. Hola a todos. Desde aquí todavía estamos de mañana. Toni, probablemente no te acuerdes, pero sí nos conocimos cuando estuviste aquí en la Peña de Washington con toda tu familia. Un gran honor tenerte aquí y poder pasar unos buenos ratos en la Peña, y te agradecemos muchísimo todos los esfuerzos que hiciste para ayudarnos a crear esta Peña aquí, porque sé que no fue fácil. Raimon y Aaron trabajaron muy duro, pero tú también estuviste de su lado apoyándonos. Yo ahora estoy en la junta de nuestra Peña aquí, que continúa fuerte a pesar de todas las incidencias que hemos tenido este año, y seguimos adelante. ¿Continuáis con el Frank Castle? Sí. Ahora de momento está cerrado por las restricciones que hay, pero sí, seguimos ahí en el mismo sitio y nos siguen apoyando mucho. Así que del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Exacto. Así es. No ha cambiado de sitio. Ha cambiado el edificio, pero el sitio no ha cambiado. Entonces paso a la primera pregunta, que viene de la Peña Lombarda, de nuestra propia de aquí de Washington, de la Peña Chicho Sibilio, del Casal Català de Bruselas, de Nueva York, del Barcelona Clan. Y de hecho, en parte, Víctor ya has respondido a la pregunta porque tiene que ver con el voto electrónico, y sabemos desde la Federación y muchísimas peñas que tú has sido un principal defensor de tener ese derecho y que se puso a voto,
en la Asamblea del Barcelona no se aprobó, por desgracia. Y entonces todos los que estamos afuera, pues estamos pendientes de que sea posible, porque como sabéis, ya cuando no hay pandemia es difícil poder viajar a Barcelona por diferentes circunstancias. Tenemos una cantidad de países de distintos medios, entonces no todos pueden pagarse un billete de avión para ir a Barcelona para votar. Entonces, estamos esperando que se aprueben algún día, pero mientras tanto, ¿habilitarías el voto por correo hasta que la ley de deportes en Cataluña autorice el voto por correo electrónico? ¿Cómo lo ves eso? Sí, no, aquí que tengáis todos presentes que la restricción legal es única y exclusivamente para elecciones a la presidencia del Barça. Es decir, el voto electrónico hoy en día es legal, es posible y lo impulsaríamos con carácter inmediato para hacer todo tipo de consultas, para hacer todo tipo de referéndums, como por ejemplo el referéndum del Espai Barça, que si tenemos el honor de gobernar, tenemos previsto hacer a principios de la temporada que viene. Y por lo tanto, el voto electrónico sería una realidad desde el mismo momento, es parte del plan de gobierno de los primeros 100 días, porque va a haber algunas consultas que vamos a querer hacer incluso ahora mismo durante esta misma temporada. Como que las elecciones siguientes serían al cabo de 6 años o 5 años y medio, pues para entonces de sobras, porque la nueva ley del deporte está ya en vías de trámite, se ha puesto ahora en pausa porque va a haber nuevas elecciones al Parlamento de Cataluña, pero el trabajo y el consenso dentro de los partidos políticos es total. La Secretaría General del Deporte de la Generalitat está muy a favor y ha impulsado esto, con lo cual os puedo garantizar que si tenemos el honor de gobernar, y seguramente, por desgracia, únicamente si gobernamos nosotros, porque no creo que sea la intención política de ninguna otra precandidatura, asegurar que el socio y la socia, incluso el peñista, estáis en el centro de la institución y se os pide opinión, se os consulta sobre temas que son relevantes y utilizamos la tecnología para que podáis participar desde ya mismo. Y mientras tanto, ¿qué piensas del voto por correo, o sea, normal? Si fuera necesario, sin lugar a dudas. Nosotros lo que queremos es un club más participativo. Lo único que te estoy intentando también decir es que seguramente, y lo podemos impulsar también como complemento, pero es que la tecnología va a estar disponible desde ya mismo. Y como que en estas elecciones, las del día 24, aunque hemos insistido, también debido a la pandemia, no nos van a dejar, pues al menos para las siguientes, con absoluta seguridad, si gobernamos, va a ser una realidad. Tener presente que tuvimos en menos de 15 días 5.000 socias y socios que nos dieron apoyo a la iniciativa a través de firmas en papel, un poco proceso de siglo XX, y luego ganamos, a pesar de que la Junta Directiva hizo un poco un tejemaneje, que sí, que no sé qué, ganamos con el 60% de los votos favorables de todos los compromisarios asistentes. Nos quedamos a 57 votos de llegar a los 2/3. Muy bien, muchas gracias. Le paso la palabra a mi compañero José Manuel. Gracias, Sara. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Víctor. Antes que nada, comentarte que soy el responsable en esta Junta de la Federación de las peñas del área Norte, Centroamérica y Caribe. Ahora somos un total de 29 peñas oficiales y unas 5 o 6 en proceso. Un área muy diversa por los 3 idiomas que tenemos, pero también muy dinámica y muy culé. Y también comentarte que en este momento son las 1 de la tarde, estoy en mi espacio laboral, me tomé el almuerzo para esto, les agradezco que hayan tenido la amabilidad de recibirnos y por eso lo quería decir, porque quizás puedan escuchar algo ahí en la oficina, pero
aquí vamos. Bien, la siguiente pregunta tiene que ver con el tema de accesibilidad a ofertas y ventajas para socios y peñistas, sobre todo los que estamos en el extranjero. Las peñas que preguntan son la peña Chicho Civilio, que aprovecho y digo es la peña que tengo el honor de presidir en República Dominicana, la peña de Génova, la peña de Washington y la peña de New York. Los socios y peñistas en el extranjero lo son, aún siendo conscientes de que no pueden beneficiarse de muchas de las ventajas que el club ofrece, como descuentos de entradas en la botiga, visitas al museo. Por eso, entre muchos, existe una sensación de que somos socios de segunda o que somos aficionados de segunda. Entonces, estas peñas quieren saber cómo podría mejorarse y ampliarse esta accesibilidad. Por ejemplo, un par de casos para ejemplificar. La selección de la botiga online del Barça en los Estados Unidos es mucho más limitada que la oferta disponible para la mayoría de los países de la Unión Europea. Además de que en Estados Unidos no está disponible el descuento a socios y peñistas. Otro caso que ha sido también muy frecuente es la revista Barça. Ya no se remite en el formato papel. Y los socios que viven fuera, que somos coleccionistas, algunos nos gusta eso de poder palpar, y preguntan si se puede buscar una solución para ese caso. Y finalmente la gestión para hacerse socio, que creo que es la más importante, el presencial en Barcelona limita a muchas personas, porque hasta ahora hay que trasladarse. No podría cambiarse esto, y aprovecho y te digo algo personal. Yo me hice socio del Barça en la presidencia de Joan Laporta por internet, y eso siempre lo he agradecido mucho. Entonces, en un momento esto se pudo y después se limitó. Entonces, finalmente, es alrededor de todos estos beneficios, la revista, hacerse socio, la accesibilidad para socios y peñistas que estamos en el extranjero. ¿Cómo lo ves esto? Es mucho, lo sé. Yo creo que es un tema súper relevante y es verdad que normalmente, históricamente, en el modelo de club que ha sido realidad hasta hoy en día y ojalá tengamos el honor de gobernar, porque nuestra intención es, como digo, cambiarlo, pasar página y realmente llevar el club al siglo XXI. Se ha tenido una visión muy local, a pesar de que el club es realmente global. Y yo creo que eso, combinado con el hecho de que el modelo de gobierno está diseñado, es el mismo que existía cuando Núñez era presidente, para que quien sea la junta directiva prácticamente actúe casi que como de facto propietario. Esto hace que ser socio o socia del Barça, pues más allá de algunos beneficios que, como dices, si vives fuera incluso son de difícil accesibilidad, pues no tiene mucho más sentido, ¿no? Aparte del sentimiento de pertenencia. Es por ello que yo creo que un primer paso en este sentido, y ahora entraré en los temas más, si quieres, crematísticos, cuantitativos o materiales, pero el hecho de llenar de contenido la razón de ser socio, estés donde estés, vivas donde vivas, es una de las primeras cosas que va a cambiar esto. Es decir, si tú como socio en Washington, en México DF, puedes participar de forma activa en toma de decisiones que afectan al club, en participar y aportar ideas o incluso participar de forma activa en ejercicios de co-creación, en algunas propuestas que hagamos desde el club y que socios o socias de la institución puedan ayudar a mejorar, esto va a ser un cambio de 180 grados, va a ser un cambio absoluto, ¿no? Más allá de ello, el tener esta perspectiva global y el poner la internacionalización del club como una prioridad absoluta para el Barça del siglo XXI va a hacer que legacies del pasado, como esto que decías de la tienda electrónica, porque esto depende de acuerdos que hubo con Nike en su día, todo esto hay que erradicarlo. O sea, si realmente queremos desarrollar el negocio de e-commerce a nivel mundial, que creemos que es una de las patas a desarrollar para realmente hacer crecer el volumen de negocio del Barça como club global, hay que acabar con ello. Y todos los socios tienen que ser tratados de la misma forma. Por último, lo que hace referencia a los procesos
para hacerse socio o incluso para interactuar con el club. O sea, estamos en el siglo XXI, es lo que decíamos antes, para participar, para votar, para opinar, para comprar. Pero si lo hacemos con el banco de la esquina, que ya no tenemos ni que ir a la oficina. O sea, ¿ahora qué pasa? Que un club que quiere ser modélico como el Barça va a poner barreras de este tipo. Otra cosa es que para el buen gobierno del club y evitar que haya intereses ajenos que de repente tengan una capacidad de voto en unas elecciones, pues pongas algunas restricciones o pongas restricciones para que los derechos legales de los socios queden bien protegidos. Pero poner barreras al campo para nosotros no tiene ningún sentido. Muy bien, gracias. Hola, Víctor. Peter. Señores, my name is Peter. I would like to speak in English if it's okay, and I will appreciate because my English is better than Spanish for now. I have one question from many Peñas about the Peña movement and your plan about it. It's from Peña Houston, Peña Barça Viking, Barcelonista Eslovaca dels Tatras, Kassel, Katal, Brussels, Turin, Salvador, and Budapest. Victor, how do you evaluate the work and evolution of Peña movement and the role of the Confederation and Federation in this project? Are you going to continue with this model, and how do you see 10 years ago the Peña movement in this in your side? How do you see it? Yeah, so we view the restructuring that has been designed and executed these last 10 years, we view it as a good progress to basically ensure that the whole movement is properly structured and there is the right governance structure in place. So that's something that we believe has allowed us to understand a bit better who is who, to have a proper census, to get organized, to have people like yourselves that can act as representatives of many peñistas. So that is good. Yet we believe that that's only one part of the whole, let's say, potential that we have to unleash. Why do I say this? Because we believe that there's still certain legacies in the movement, especially more in the roots in some of the peñas, and that I'm sure that it changes depending on where the peña is and whether it's a new peña or it's an old peña. But we believe that, and that we've been talking a lot with the movement, and Tony obviously is an expert here, but we started meeting with Tony Gill like 3 years ago, starting to understand a bit what to do this. And as part of our strategic plan for the movement, we have several initiatives to ensure that peñas go beyond the social element of it. For example, there is a relevant international project at Barça, which is the academies, which, since this has been managed by not even the sports part of the club, but by the commercial part of the club, it's totally disconnected or mostly disconnected from what happens in the peñas movement. We believe that this doesn't make any sense. We believe that we should, not everywhere, because not all peñas basically have that potential, but wherever that is possible, being able to connect the sports part with the social part and even with the economic part, so that you have like small embassies of FC Barcelona, that's something that can be strategically very relevant. First, because it can also allow the movement to basically attract the youth and the young culés much more. We want to make sure that our economic plan also, whenever we are able to generate profits and surplus, which we expect to happen in 2.5 years from the day of the elections, that we can reinvest that for benefits of the movement itself, obviously the sports project and other strategic projects we have. But we would love to be able to support peñas in making sure that there is proper space, that other than being able to meet to watch games,
you can also, get, as I was saying before, the youth and even female, which sometimes are not that connected to the movement, to participate in activities in peñas, and make sure that obviously, since we are in the 21st century and we plan to use technology to connect, to communicate, to interact, to play, to consume, that all this basically allows us to put more, meat, more substance into the movement, so that the whole structure that has been created gets basically updated. No? I don't know if that answers. Sí, nosotros como federación, una de las cosas que siempre intentamos explicar a nuestras peñas, sobre todo en el periodo de fundación, es que nosotros no somos un fan club. El típico fan club, como se conoce en el resto de Europa, por ejemplo, de juntarse el sábado o el domingo, ver el partido, se ha acabado el partido, vámonos a casa y ya no nos vemos hasta la semana que viene, no es el concepto peña. Y el concepto peña es una organización más social, es decir, involucrado en donde viven, pero haciendo actos sociales, actividades dentro de la peña, incluyendo la mujer, los hijos, todo, ¿no? Esa es la diferencia que intentamos hacer entender a las peñas alrededor del mundo, y la verdad es que está funcionando muy bien. Yo creo, Tony, y es algo que entienden. Yo creo que, Tony, en este sentido, las peñas de la Confederación Mundial tenéis algunos hechos diferenciales y podéis ser una referencia para el resto del movimiento, sobre todo más arraigado y más histórico en Cataluña y en España. Y yo creo que algunas de las ideas que tenemos y que son parte del plan estratégico, hacer pruebas piloto con algunos de vosotros y con algunas de vuestras peñas nos irá muy bien. Sí, estoy de acuerdo, porque es verdad que a veces hay una barrera a la hora de que una peña quiera hacer una iniciativa donde el club también está vinculado. Pongo ejemplo, escolas, los equipos de fútbol que tienen en el extranjero, las academies y tal, aunque se ha trabajado, porque también hay que decirlo que Pau Vilanova ahí nos ha abierto la puerta también para poder interactuar con las escuelas, pero muchas veces de la gente que hay en la escuela encontramos la dificultad para colaborar con ellas. Y ahí es donde se necesita el apoyo del club para que esta gente entienda de que es un win-win. Un tema, Tony, de no sé, lo que decía antes, ¿no? O sea, si al final el proyecto Escolas depende del área comercial y tiene una serie de objetivos y los ejecutivos que lo gestionan tienen esos objetivos, por mucho que un directivo como Pau ayude a conectar y abrir puertas, si los incentivos no están alineados y no hay una gestión consistente, luego en la ejecución no van a pasar las cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Yo tengo una pregunta de la Peña del Salvador, que es una pregunta que me llega muchas veces de muchísimas peñas, incluida la mía, ¿no? En los últimos años hemos notado que los jugadores viven un poco en su jaula de oro, la jaula dorada, y la interacción, la comunicación aficionado con el club, con los jugadores, prácticamente ha desaparecido. Es decir, el poder acercarte a un jugador a que te firme una camiseta o al bajarte del autocar el que te salude, incluso después de un partido, se ha convertido en algo inusual. Es decir, prácticamente no existe, ¿no? Entonces, es muy difícil cuando estás, yo que he viajado a veces con el equipo y he estado en tours que han hecho en Estados Unidos y tal, ¿no? Ves ahí los familiares que vienen con los críos, queremos hacer cantera, pero si el jugador está tan distanciado del aficionado, poca cantera se va a hacer. Es decir, mis propios hijos lo dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo veis vosotros esto? Y si tenéis pensado en cambiar esa actitud de los jugadores o no. Sí, nosotros queremos cambiar esa actitud de los jugadores porque tenemos este problema perfectamente identificado y, de hecho, casi te diría que no hay reunión como esta en donde no nos hagan esta apreciación. Es saludar a los jugadores después del partido e incluso que cuando termine el partido los jugadores saluden brevemente a la afición que suele estar concentrada en un córner del campo, en una tribuna del campo. Ni esto pasa, es decir, hay una separación total, fruto de muchas cosas, pero básicamente la superprofesionalización y el hecho de que seguramente en los últimos tiempos no ha habido un principio de autoridad en el club para recordar a los jugadores que sin los aficionados
son mucho menos. Y de hecho lo estamos viendo ahora, que los campos están vacíos y los jugadores dicen que echan de menos al público. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para cambiarlo? Nosotros vamos a crear una área de comportamiento en el club, una área de comportamiento. Un área en la que idealmente personas que tienen tantas tendencias sobre cualquier deportista que se enfunde la camiseta azulgrana como Carles Puyol, puedan decirle a los chicos que empiezan: tienes un deber con los socios, incluso más, tienes un deber con la sociedad. Tú no has venido solo aquí a jugar y a ganar mucho dinero, que eso está muy bien, pero puedes hacer la diferencia dando una parte de tu tiempo a proyectos sociales de la fundación y, por tanto, a alinear tu comportamiento en que el Barça sea un club con causa, que el Barça no sea solo un club deportivo que aspira a ganarlo todo y las principales competiciones, sino que además, precisamente porque tiene millones y millones de seguidores en todo el mundo, puede hacer un impacto muy favorable en cuestiones, por ejemplo, como la educación, que es un objetivo de las Naciones Unidas, una de las ODS, que nosotros hemos identificado y que vamos a adoptar en nuestro plan de gobierno. Toni Nadal, el tío de Rafa Nadal, seguramente el mejor deportista español de todos los tiempos. Como sabéis, está ahí con Federer disputándose quién es el tenista que más Grand Slam va a conseguir y, por tanto, en cierta manera podríamos considerar que es el mejor tenista de la historia. Toni Nadal es socio del Barça. Víctor y yo lo fuimos a buscar a Mallorca. Tienen una academia de tenis en Manacor, que es un pueblecito de Mallorca, y ahí nos convencimos mutuamente. Nosotros le convencimos a él de que viniese a nuestro proyecto y él nos convenció claramente de que ese déficit de comportamiento que tú observas tenía que ser corregido. Y eso es lo que pensamos hacer. Es decir, el jugador del Barça, cuando contrate con el Barça, va a tener muy clara que hay algunas cuestiones de comportamiento social en el conjunto de la sociedad y sobre todo con socios y peñistas, especialmente en los desplazamientos, que tendrá que cumplir. A veces, no sé si puedo revelar, pero tuvimos una conversación, por ejemplo, a este respecto con Gerard Piqué. Gerard Piqué hace un año aproximadamente, o menos, incluso, y justo antes de la pandemia, y él lo admitía claramente. Y nos decía que había habido falta de autoridad en el club. Y luego tuvimos una conversación con Pep Guardiola en Múnich, lo estuvimos viendo, y nos dijo que, por ejemplo, ahí tienen algo que no afectaría directamente a las peñas que estáis más lejos, pero a lo mejor sí las que están más cerca. Bueno, cuando vamos de gira, cuando vamos de gira, que es que una vez al mes, por ejemplo, 1.500 aficionados, socios que han entrado, peñistas que han entrado en un sorteo, pueden asistir a un entrenamiento y al final del partido los jugadores tienen que pasar, los del Bayern de Múnich, obligatoriamente alrededor de todo el campo, firmando autógrafos y haciéndose selfies con los jugadores. ¿Cómo lo hacen? Bueno, es una de las firmas comerciales que patrocina Bayern de Múnich. Los aficionados compran un producto, ponen una etiqueta del producto, participan en un sorteo, les toca, van aquel día al entrenamiento, se hacen la foto con los jugadores. Y eso nos decía Pep Guardiola, les es muy fácil porque a los jugadores se les dice: cuidado, el sueldo que tú ganas te lo paga esta compañía. Esta compañía tiene esta atención con los aficionados y tú tienes que responder. Bueno, tenemos que desarrollar este tipo de modelos, pero evidentemente esta es una de nuestras preocupaciones. Sí. Yo siempre que alguna peña o algún socio me comentaba este tema, siempre ponía el ejemplo de Guardiola. Guardiola, cuando estaba en el Barcelona, no es una persona que se vaya mucho con los peñistas o con la gente, los aficionados. Pero cuando salió del Barça, que se fue primero al Bayern, de repente lo ves ahí en el Barça Fest, en entrevistas con jugadores, con aficionados. Ahora está en el City e igual. Es decir, que es algo de club, no es tanto de que el jugador no quiere. Es que es exactamente así, Toni. Es un tema de orientar, de club, claro, de que haya liderazgo. Nosotros con esta área de comportamiento queremos poner las herramientas para ejecutar, que no sea únicamente palabras que en periodo electoral luego se las lleva el viento, que es lo que pasa con el 90% de propuestas que se hacen en estos tiempos, sino haber ido buscado. Este es un ejemplo clarísimo de la gran diferencia entre Sí al Futur y otras propuestas para gobernar el club. Nosotros no es que seamos mejores, es que hemos tenido la osadía
de dedicar años a planificar esto y, por lo tanto, tener un plan de acción detallado, tener a los profesionales que lo pueden hacer. Otra profesional que estará dentro de esta nueva área de comportamiento es una persona que no es conocida por el gran público, pero que es una persona clave que no está en el club y que es talento que el club no pudo retener. Una señora se llama Imma Puig, y para Andrés Iniesta, Imma Puig es como su segunda madre. Es psicóloga deportiva y es la persona que, si recordáis, cuando Andrés, antes del Mundial de Sudáfrica, padeció la lesión, estuvo en depresión, y Imma le sacó un poco de la problemática. Este es el tipo de talento que queremos tener trabajando para el club, para asegurar que todos estos elementos que a veces desde fuera pues no se le da importancia, que son tan relevantes, y esto Toni Nadal nos lo cuenta. Es que si mi sobrino y Federer y Djokovic están ahí arriba, es porque desde un punto de vista de actitud, de compromiso, de comportamiento, están por encima de estas nuevas generaciones que no les han llegado al nivel, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer en el Barça. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con la fundación y es también un poquito relacionado con lo que acabas de decir de las academias, pero que también lo que pasa mucho, y nos han llegado muchas preguntas de peñas que nos dicen que se han enterado por terceros de que la fundación ha estado en su ciudad haciendo una actividad y nos reclaman a nosotros que por qué no les hemos informado de que estaba la fundación en su ciudad haciendo un acto en el que ellos podían haber participado como peña. Y entonces nosotros hemos hablado con la Confederación de este tema y el año pasado hubo un pequeño acercamiento, pero de ahí no hemos pasado. Y entonces la pregunta es, ¿cuál tendría que ser, desde vuestro punto de vista, cuál tendría que ser la relación de la Federación con la Fundación y cómo lo vais a aplicar y cuál sería cómo le vais a dar seguimiento a eso? Mira, Sara, aquí lo relevante, y de nuevo, me sirve perfectamente el ejemplo para volver a enfatizar la urgencia y la necesidad y la oportunidad que tenemos para realmente convertir el club a un club del siglo XXI. ¿Cuál es el problema del modelo de club que ha sido vigente hasta hoy en día y que seguirá siéndolo si al futuro no gobierna? Pues que es el modelo tradicional. ¿Y qué ha pasado? Pues que, como bien dices, la fundación es un silo, el área económica con el CEO es otro, el área deportiva, dentro del área deportiva cada deporte otro, el área comercial incluso con sus proyectos de PCB Escolas otro, y la directiva, que al final no se dedica a esto profesionalmente y que es a quien los que tenéis cargos de responsabilidad, por ejemplo en el movimiento peñístico, pues podéis intentar escalarlo y levantar la bandera, hay este problema. Luego, si la estructura del club, la estructura de gobierno del club, las responsabilidades, el gobierno del club no está estructurado para que esta crossfuncionalidad que es tan imprescindible en el club sea una realidad, ya podemos tener las intenciones políticas que queramos, que no va a pasar. Y es aquí donde nuestro modelo organizativo es un modelo moderno, del siglo XXI, donde la junta directiva no se va a meter a hacer estas cosas, porque no es nuestro rol, porque nosotros hemos ido a buscar a gente como el doctor Cugat, que opera 24 horas al día y que por lo tanto no podemos pretender que se dedique a ello. Pero lo que queremos es tener luego una estructura de enlace donde, por ejemplo, Toni sería el representante de la directiva en todo lo que es el movimiento peñístico. Tendríamos también al consejero delegado, un director general de deportes y esta primera línea ejecutiva de quien luego cuelga toda la estructura ejecutiva va a trabajar codo con codo para que estos silos, digamos, separados, que es la realidad del club hoy en día, desaparezcan. Y esa confluencia a la que hacía yo antes referencia, ¿no? O sea, cada peña o cada punto de barcelonismo en el exterior tiene que convertirse en una embajada que sea un punto de unión de los intereses deportivos, sociales, económicos
del club en esa localidad, en esa región, en ese mercado, en ese país. Y por lo tanto asegurar que todas estas sinergias de tener todo relacionado pasan. Que no tengas, como bien dices, a la fundación como si fuera una entidad que no tiene nada que ver con el resto y que ellos tiran millas y vosotros os dais cuenta de cosas que pasan pues porque lo tenéis al lado. Esto es modernizar el club. Sara, lo que has comentado tú no solo lo percibís vosotros, sino no sabéis la de peñas que se han quejado, que a menudo se han enterado que en su propia localidad, en su propio barrio, había una actividad generada por el Barça vía fundación y que las peñas han sido las últimas en enterarse. Parece increíble cuando las peñas precisamente vertebran barcelonismo en el territorio. Ya no digo vosotros, que como dice Víctor, tenéis que ser pequeñas embajadas de barcelonismo. Pues esto tiene que funcionar de otra manera. Por tanto, hay que ir absolutamente armónicamente conectados. El club, la fundación, las peñas, el área deportiva. Es una forma de funcionar que hasta ahora no ha existido. Muy bien, muchas gracias. Creo que Maxi, ¿tienes una pregunta ahora? Sí, hola a todos desde Roma y esta pregunta, el tema es la grada de animación y desplazamientos. Es una pregunta de mi peña, porque a los italianos les gusta muchísimo viajar para seguir el Barça. Tenemos un santuario aquí, no solo San Pedro, tenemos el Olímpico del 2009. ¿Tiene previsto mantener y mejorar la grada de animación y el servicio de desplazamiento? Sí, sin lugar a dudas, prioridad absoluta. La primera experiencia que tuve viajando con el Barça, que siempre la cuento porque conocí a este señor sin que él se diera cuenta, lógicamente, porque él era el famoso y yo era un chavalín. Y dos, porque me quedé pasmado por dos cosas. Una, por darme cuenta que lo que yo pensaba que era la mejor afición del mundo, la del Camp Nou y tal, que no sé, me fui a Dele Alpi y aluciné, porque eso era como si fuera el Gol Sur que teníamos cuando los Bojos no eran tan violentos, en todo el campo, todo el mundo saltando y tal, y yo estaba alucinado. Y luego porque viví el club porque en aquellos momentos se viajaba con el equipo, con los directivos y tal, y eso me marcó mucho y de hecho siempre cuento que una de las razones por las que estoy aquí hablando con vosotros fue esa experiencia que tuve viajando a Turín con el equipo, ¿no? Por lo tanto, nosotros somos firmes creyentes en el modelo grada de animación. A mí personalmente, porque aún, no sé, soy de la generación del 72 y yo siempre que he viajado con el equipo y mis chavales también ahora, pues lógicamente están en esa edad de querer meterse y animar y creemos que esto es clave. Lo que hay ahora, sobre todo en el Camp Nou, es un poco, no te diría 100% artificial, pero está como un poco forzado, es un espacio que incluso no se llena siempre, que incluso se mezclan según qué grupos violentos, que luego cuando el equipo va por allí genera problemas con el resto de la afición. Hay que darle, nosotros tenemos, si tenemos el honor de gobernar, la persona que se va a encargar de seguridad es un alto mando de los Mossos de Escuadra aquí en Cataluña, con lo cual eso lo tendríamos muy bien cubierto y lo que queremos es darle un nuevo impulso, aprovechar el nuevo Camp Nou para incluso ampliar el espacio de grada de animación. Queremos hacer que esto también se convierta en una realidad en otras instalaciones, como por ejemplo el Johan Cruyff, que es un estadio más pequeño pero que a veces está como desangelado, y asegurar que todo el trabajo que la gente de Seguiment FCB empezó a hacer después de las elecciones en el 2015, que se quedaron a un paso de pasar las firmas y que ha permitido darle un poco un impulso al tema de desplazamientos, nosotros queremos darle un paso más. Creemos que es clave en el caso de la Liga Española a través de la Liga, en el caso de la Champions a través de la UEFA, poder llegar a acuerdos bilaterales con clubes para que los precios sean más populares y no tengamos problemas desde un punto de vista económico y sobre todo fomentar muchísimo
que todas estas nuevas generaciones que poco a poco parece que tengan alternativas de ocio que a veces les atraen más y que no se sienten tan atraídos por el fútbol, se vuelvan a reenganchar a lo que es el fútbol y el baloncesto y cualquier deporte de los que tenemos, ¿no? Gracias. Víctor, hay una pregunta de la Peña Ticino y Barcelona Clan relacionada con el modelo del club, sobre el modelo socios del club, socios propietarios. Entonces se preguntan si se mantendrá el modelo actual en el cual los socios somos propietarios del club o si este modelo está en peligro. Uno, está en peligro. Dos, llevamos años trabajando para evitar este peligro. Y tenemos nosotros la solución para que este peligro no se convierta en realidad. ¿Cuál sería ese mensaje para que los que sienten ese peligro? No, el mensaje es que, por desgracia, ese peligro, que siempre ha sido un peligro teórico, se convierte en más real cuanto peor la situación económica del club está. Y ahora que estamos en la peor situación económica de la historia, si no de toda la historia, porque obviamente antes de la guerra pues debíamos estar como estábamos, pero sí de la historia moderna, contemporánea, sí. Hace falta que ahora votemos con corazón, pero también con cabeza. Bien. Y que tengamos muy claro que o hay experiencia y solvencia en gestión al frente del club. Por lo tanto, es un tema también incluso ver el perfil de los diferentes proyectos y candidatos que se quieren presentar. Okay. ¿Qué experiencia? Esto es un tema comprobable y no opinable. Muy ¿Qué bien. experiencia en gestión empresarial cada uno tiene? Gracias. La Peña Barça Fan Club de Rumanía pregunta: ¿qué le parecería la idea de crear una bolsa de trabajo a través de la cual se le ofrezcan, en primer lugar, a los socios y a los peñistas los puestos de trabajo dentro del club? Tenemos como parte del proyecto social que hemos trabajado, donde hay no sé cuántas iniciativas, algunas de ellas muy detalladas y que explicaremos en los próximos días. Es una de las propuestas que tenemos. Es una de las ventajas, de nuevo, de ser un club propiedad de sus socios y socias, que al final todo lo que queremos tiene que revertir en beneficio de sus propietarios. Muchas gracias. La Peña de Beirut y la Peña Clan de Francia pregunta sus recursos económicos. ¿Cómo se hará frente a la falta de recursos económicos? ¿Está prevista la venta de activos como una de las soluciones para disponer de más recursos? Pues aquí, en el muy corto plazo, en el plan de choque, es evidente que hay que rebajar, no retrasar o renegociar o mandar para el futuro masa salarial. No, hay que recortar masa salarial. Y esto una de dos. Los jugadores actuales se bajan el sueldo, que es normalmente complicado, o tienes que vender a algunos de estos jugadores que, lógicamente, la estructura deportiva estime pues, que no son imprescindibles para mantener el nivel de competitividad del club. Pero esto es el plan de choque. Aquí lo relevante, y por ello somos optimistas y tenemos que serlo, es que tenemos un plan de crecimiento en el que somos autosuficientes y en el que generamos exceso de recursos para poderlos reinvertir en el club y proteger el modelo de propiedad, tal como José Manuel preguntaba antes. Gracias. Muy bien, pues vamos a hacer las dos últimas preguntas, porque se nos acerca la hora importante. Tenemos muchas más preguntas. Es referente al caso de que seas presidente, has ganado las elecciones. Sabes que las peñas en el extranjero tenemos muy pocas posibilidades de poder recibir al presidente o de saludar incluso al presidente del club, porque cuando hacen desplazamientos al extranjero nos consta que la agenda está bastante apretada, es prácticamente imposible acercarse al presidente. ¿Tú te comprometerías a encontrar en esa agenda un agujero, aunque solo sea para saludar
a los miembros de las peñas en los países que viajas? Absolutamente, y ¿sabes por qué esto sería o será mucho más posible y mucho más frecuente? Porque yo no únicamente viajaré a Bélgica, a México, a Washington o a Beirut por temas relacionados con el Barça. Yo también voy a continuar con mi vida profesional después de unos primeros meses o par de años de intensidad máxima, pero mi idea es no ser un presidente ejecutivo, es tener una estructura ejecutiva que a mí me permita tener parte de mi tiempo también a mi actividad profesional, que me permita viajar y que me permita aprovechar viajes profesionales para también atender a compromisos institucionales y sociales del club, porque realmente si gobernamos vamos a modernizar, globalizar e internacionalizar el club, y eso pues a mí es una de las cosas que más me apasiona, aparte que estoy acostumbrado a ello. Con lo cual, tendré muchísimas ganas de venir a Roma, de venir de hecho, son todos, desde donde estáis vosotros, son sitios en los que, de alguna forma u otra, en los últimos 24 meses he estado. Con lo cual, muchas ganas de aprovechar para conoceros, ir a comer, ir a cenar y hacer comunidad culé con todos vosotros. Bien. Por mi parte, aunque evidentemente yo no soy el presidente, por la parte que me puede afectar, voy a decir que especialmente en los desplazamientos del Barça en el extranjero, mi deseo es poderme reunir cada vez que hay un desplazamiento con las peñas del país, de la ciudad, de la región. O sea que mi intención es acercarme muchísimo, especialmente a los que lo tenéis tan lejos del Barça y que por tanto tiene tanto mérito que fomentéis el barcelonismo. Mi compromiso está ahí y ahí lo dejo. Para nosotros sois igual o más importantes que cualquier otro socio, porque al final hacer barcelonismo desde tan lejos tiene incluso más mérito. Muchísimas gracias. Adelante, José Manuel. Bueno, Víctor, ya para terminar, muy breve, como decía al principio, soy el presidente de la peña Chicho Civilio. Chicho es un exjugador, falleció el año pasado, duró 13 temporadas en el Barça. Y mi pregunta es la siguiente, y es un poco un atrevimiento, pero tengo que hacerlo por el honor de Chicho. En caso de llegar a la presidencia, ¿estarían dispuestos ustedes, la Junta Directiva, en evaluar una solicitud especial de la peña Chicho Civilio para que sea retirada su camiseta con el dorsal número 6 en honor a él, como se hizo con Epi y Solazábal y todos esos jugadores? Es el único de ese quinteto que no ha recibido esa distinción. Sé que es difícil, pero la pregunta es si estarían dispuestos a evaluar la solicitud. No lo es, José Manuel, y de hecho se me ha puesto la piel de gallina cuando lo ibas comentando. No lo es. Yo personalmente, y te hablo desde un punto de vista de mi visión personal, yo fui un gran fan de ese Barça. Yo me enganché al mundo, a mí me encantan todos los deportes, pero yo me enganché al Barça de básquet a través de esa generación, también por la edad mía, ¿no? Y Chicho ha sido siempre un referente y yo nunca entendí cómo esta realidad a la que hace referencia aún sea así, ¿no? Y con la desgracia de haberle perdido de forma repentina, pues aún más. Es en este ejemplo de situaciones, y aquí lógicamente si tenemos el honor de gobernar, yo haría un paso al frente y construiría el caso de por qué creo que este homenaje a Chicho, aunque sea póstumo, sería un homenaje merecido, pero es en este tipo de situaciones donde lo que he explicado antes, dar la voz, el voto a todos los propietarios y propietarias, lógicamente desde la Junta Directiva hacemos una propuesta, incluso podemos decir para nosotros esto tiene todo el sentido, es un homenaje a una de las leyendas de la sección, y que luego los socios y socias votemos. Muy bien. Democráticamente decimos sí, pues pum, ya está. Gracias. Realmente a mí también me ha emocionado tu propuesta, porque todos disfrutamos de aquel Barça de Chicho y compañía. Que, pequeña anécdota personal, no sé si lo sabías, José Manuel, pero 2 hijos de Chicho viven en Barcelona. Sí, lo sé. Vivían en mi escalera. Por tanto, he tenido contacto durante muchos años Qué con bueno. los 2 hijos que estaban en Barcelona de Chicho, ¿no?
Y decirte también, que Víctor ya lo ha anticipado, que una de las cosas que podemos consultaros a los socios es hacer una propuesta, por ejemplo, para que se entienda, en muchos clubes se retira la camiseta a aquel jugador que ha jugado más de 10 temporadas seguidas en el club o que ha jugado más de 500 partidos. Es un reconocimiento a su implicación, a su trayectoria en el club. Por tanto, estoy convencido que estudiaríamos una propuesta no solo para Chicho. Yo creo que hay más jugadores de las secciones que son grandes olvidados y que merecen que la camiseta esté en el Palau. Muy bien, gracias. De nada. Bueno, pues esa era la última pregunta, que se nos acerca la hora del partido. Bien. A ver si nos dan una alegría contra el Eibar hoy. Agradeceros a los tres la presencia aquí. Y el balonmano. Y el balonmano, la final, exacto. Y nada, muchas gracias por haber explicado vuestro proyecto. Muchísima suerte ahora, primero con la recogida de firmas y después con las elecciones. Y muchísimas gracias. Tony. Sí, dime. Bueno, Tony, Peter, José Manuel, Sara, Maxi, a todos. ¿Vosotros en el extranjero también recibís papeletas para poder firmar a través de...? Nosotros en la federación, a través de la confederación, se nos ha dado un pack de cada precandidatura, y cuando una peña nos solicita que se le envíe para firmar, lo enviamos. Y si vemos que no nos queda de alguna, pues lo ponemos directamente en contacto con la precandidatura para que podáis enviar vosotros directamente a la peña o a la persona que solicite. De hecho, la candidatura vuestra ya he reconducido a un par de personas. Y en nuestro caso, ¿qué podemos hacer para que todos vuestros socios nos firmen? Necesitamos vuestras firmas para que podáis votar sin venir, para que podáis tener una... ¿Qué podemos hacer? Nosotros lo que hemos comunicado, y eso también se ha comunicado a alguien de vuestro grupo, que la federación está disponible a enviar cualquier comunicación que queráis hacer llegar a nuestras peñas. Nos lo enviáis al info de la federación, al email central nuestro, y nosotros lo reenviamos a todos nuestros peñistas, a todas nuestras peñas. Y a partir de ahí... Ahora, en la Federación Mundial, ¿cuántos socios y socias tenéis? Y ahí está un poco el secretismo del club. Yo no sé cuántos socios hay en mi federación. Unos 600, 700. Correcto. Fácil. ¿Puede ser o no? Fácil, sí, fácil. Fácil. Tienes que pensar que ya solo los presidentes son socios. Ya son más de 140 presidentes que son socios. En mi caso, por ejemplo, mis hijos son socios también. Y yo tengo muchísimos peñistas socios. Es decir, que es fácil que sean unos 600. Pues nos tienes que ayudar a convencerles. Nosotros... No digo ni el voto, el voto ya se verá, pero al menos la firma. No podemos votar, Víctor. Nosotros como federación, Víctor, como federación nos mantenemos neutrales, y mi junta directiva, cada uno de mis directivos son libres para apoyar y votar a quien quieran, pero les he dicho, oye, mantener vuestra opinión privada porque nos miran con lupa. No, seguro, pero lo que digo es como que este programa lo van a ver muchos de los socios vuestros, supongo, espero. Oye, sí, seguro. No sé, pasales el mensaje. Si esto que han dicho estos señores os interesa, aunque no podáis votar, quieren la firma. Y nosotros, o sea, hacemos lo que haga falta. Víctor, con independencia Tony. ahora, Víctor, Tony, ¿os pueden llegar los boletines para firmar? Sí. ¿Os pueden llegar o realmente no os llegan en todas partes? Sí. Sí, llegan. A mí me ha llegado. Una peña, si a nosotros nos solicitan, se hacen llegar. Vale, ya está. Pues, y nos consta... Haremos seguimiento. Venga, que se acerca la hora del partido. Gracias. Pero yo lo que sí que os propondría es si queréis hacer una nota o algo para que lo enviemos a todas nuestras peñas. ¿Me entiendes? Porque ha habido otros candidatos que lo han hecho. Y nos han enviado una nota simplemente que reenviamos a todas nuestras peñas. Nosotros lo reenviamos. Hacemos lo mismo para todos los candidatos. Perfecto. ¿Vale? Muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Gràcies. Adéu. Adéu, adéu. Adéu, que vagi bé.